¿Qué sucede cuando una promesa de Dios parece tardar demasiado? Pues, de esa tensión, de ese choque entre la impaciencia humana y el tiempo divino, se trata Génesis capítulo 16. Hoy vamos a meternos de lleno en este relato, que es bastante intenso, para descubrir la lección fundamental que nos enseña sobre la enorme diferencia entre el camino del esfuerzo humano y el de la gracia. Para analizar bien este capítulo, vamos a seguir esta ruta. Primero veremos el plan humano y sus consecuencias. Luego pasaremos a la intervención divina y las verdades teológicas que se revelan ahí. Y para cerrar, veremos cómo el apóstol Pablo retoma esta historia miles de años después y nos da la lección central que sigue vigente hoy. Así que empecemos. A ver, situémonos en la escena. Han pasado 10 años, 10, desde que Abraham llegó a Canaán. 10 años de espera, de silencio. La promesa de tener un heredero parece que se la llevó el viento. La esterilidad de Sarai ya no es solo una pena personal, ¿no? Ahora es una crisis que pone en jaque todo el futuro del linaje. Y en ese vacío, la mente humana, como siempre, empieza a maquinar su propio plan. Entonces, uno se pregunta, ¿la idea de Sarai fue un arrebato de desesperación, un impulso del momento, o había algo más detrás? Quizás una estrategia bien pensada. La respuesta, como vamos a ver, está en el contexto cultural de esa época, algo que a menudo se nos pasa por alto. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque lo que hoy nos podría parecer una decisión extraña o impulsiva, en realidad estaba totalmente respaldada por las leyes de la época. Miren, no era una idea descabellada. Tanto el famoso código de Hammurabi como las tablillas de Nuzi, que eran contratos de la época, lo dejaban claro. Una esposa estéril podía, y a veces hasta debía, ofrecer una sierva para tener descendencia. Y lo más importante, el hijo que nacía de ese arreglo era legalmente de la esposa principal. Así que Sarai no estaba inventando nada ni rompiendo la ley. Al contrario, se estaba aferrando a ella. Y aquí llegamos a un punto clave. El texto en hebreo dice, Vaishma Abraham lekol Sarai. Este modismo, escuchar la voz de, significa mucho más que solo oír. Implica obedecer, someterse a esa voz. Y lo más impactante es que es la misma, exactamente la misma frase que se usa en Génesis para explicar por qué Adán comió del fruto. ¿Por qué lo hizo? Porque escuchó la voz de Eva. En dos momentos cruciales, el ceder al consejo humano en lugar de esperar en Dios trae consecuencias terribles. Bueno, como era de esperarse, este atajo, este plan B humano, no tardó nada en generar problemas. El embarazo de Agar, que supuestamente era la solución, se convirtió en la chispa que encendió un conflicto que rompió la paz del hogar y puso todo el orden social de cabeza. El versículo nos da el momento exacto en que todo se quiebra. Apenas Agar sabe que está embarazada, su señora fue despreciada a sus ojos. Y la palabra hebrea que se usa aquí, batekal, es fundamental para entender la raíz del conflicto que se desata. A ver, analicemos esta palabra, batekal. Viene de la raíz kalal, que significa ser ligero, ser insignificante. En otras palabras, en el momento en que concibe al heredero, Agar empieza a ver a Sarai como alguien sin importancia, como si de repente ya no pesara nada. La sierva, sintiendo un nuevo poder, comienza a mirar por encima del hombro a su señora. Es una alteración total de la jerarquía, y todo nace del orgullo de una bendición que en el fondo no era suya. Y frente a esta crisis familiar, ¿qué hace Abraham, el líder, el patriarca? Absolutamente nada. Delega toda la responsabilidad. En lugar de intervenir, de poner orden, simplemente se lava las manos y le dice a Sarai, «Es tu sierva, haz lo que quieras». Ese vacío de liderazgo es lo que termina empujando a Agar al límite y finalmente a huir. Pero es justo ahí, en la huida, en medio del desierto, que es símbolo de soledad y abandono, es ahí donde el drama humano se topa de frente con lo divino. Sola, vulnerable, Agar está a punto de tener un encuentro que no solo le cambiará la vida a ella, sino que marcará la historia. Este encuentro tiene tres partes bien claras. Primero, aparece el Malaj Yahweh, el ángel de Jehová, y es la primera vez que esta figura aparece en toda la Biblia. Segundo, le da una orden que nadie se esperaría. Regresa, vuélvete a tu señora y sométete. Le pide que enfrente la situación, no que huya de ella. Y tercero, le da una promesa que le devuelve la dignidad y le da un futuro, a ella y a su hijo. La profecía sobre Ismael es muy específica. Se le llama Pere Adam, o sea, asno montés de hombre. Piensen en un animal salvaje, indomable, ferozmente independiente. Luego dice Vellado Bicol, su mano contra todos, lo que nos habla de una naturaleza conflictiva. Pero a pesar de eso, viene la promesa, Al Pnei Echavishkon,
habitará delante de sus hermanos. ¿Qué significa esto? Que su linaje no sería destruido, que sobreviviría. Esta promesa, en medio de todo este caos, nos muestra el cuidado de Dios incluso con los que están fuera del pacto principal. Ok, hagamos una pausa aquí, porque este encuentro en el desierto es mucho más que una anécdota. Nos revela dos verdades teológicas de una profundidad enorme, y vale la pena que nos detengamos un momento para entenderlas bien. Pensemos en quién es Agar en este momento, una sierva, extranjera, fugitiva, despreciada, y es ella, justamente ella, quien hace algo que nadie más hace en toda la Biblia. Le pone un nombre a Dios basado en su propia experiencia. Lo llama Atah el Roi, tú eres el Dios que me ve. Este momento es increíble. Nos enseña que el Dios de los patriarcas es también el Dios que ve al marginado, que se preocupa por el que sufre en soledad. Nos recuerda que nadie, absolutamente nadie, está tan lejos como para escapar de su mirada. Y la otra gran pregunta es, ¿quién es este ángel de Jehová? El texto es curioso. Por un lado, actúa como un mensajero, habla de Jehová, pero al mismo tiempo habla como si fuera Jehová, en primera persona. Yo multiplicaré tu descendencia. La teología interpreta que esta figura es una manifestación visible del Hijo de Dios antes de su encarnación. Es lo que se conoce como una cristofanía. Es el Dios invisible haciéndose visible para tratar directamente con el ser humano. Pero la historia de Agar y Sara no se queda en Génesis. Saltemos miles de años en el tiempo, hasta el apóstol Pablo. Él va a retomar este relato para enseñarnos su significado espiritual más profundo. Nos va a mostrar que este drama familiar es en realidad una alegoría de los dos grandes pactos de Dios. En su carta a los Gálatas, Pablo hace esta analogía increíble. Dice que Agar, la esclava, representa el pacto de la ley del Sinaí, ese que se basa en las obras, en el esfuerzo humano, y que al final solo produce esclavitud. Y por otro lado, está Sara, la mujer libre, que representa el pacto de la gracia, que se basa en la fe en una promesa divina. Su hijo Isaac, el hijo del milagro, es una figura del creyente en Cristo, un hijo de la libertad, no del esfuerzo. Al final, todo el capítulo nos lleva a este contraste, a este choque entre dos principios que no se pueden reconciliar: el principio de la ley, del esfuerzo humano, contra el principio de la gracia, que es la promesa divina. Y la conclusión de Pablo es radical. Echa fuera a la esclava y a su hijo. Es una forma de decir que no se pueden mezclar los dos sistemas. No se puede intentar ganar el favor de Dios con obras y al mismo tiempo querer vivir como un hijo de la libertad que recibe todo por pura gracia. Hay que elegir. En resumen, Génesis 16 es un capítulo de contrastes. Nos muestra la debilidad de la fe humana frente a la fidelidad inquebrantable de Dios. Nos presenta el camino de la carne, de nuestros propios planes, que solo genera conflicto y esclavitud, y lo contrasta con el camino del Espíritu, de la promesa, que trae libertad e identidad a través de un encuentro divino. Y esto nos deja con una última reflexión. La historia de Agar nos prueba que incluso cuando estamos en nuestros propios desiertos, a veces desiertos que nosotros mismos hemos creado, es posible encontrarse con el Dios que ve. Entonces, la pregunta es, ¿cómo cambiaría nuestra perspectiva si viviéramos con la certeza de que, sin importar la situación, nunca estamos fuera del alcance de la mirada misericordiosa de El Roi?